Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo podcast. Nos alegra que nos acompañen nuevamente. Esperamos que este video les bendiga. Y antes de iniciar, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Igualmente, Cristian, y gracias por el gran trabajo que haces preparando todo esto. Gracias, Baruch. Toda la gloria para Dios, quien es quien nos permite hacerlo. Una discusión muy importante hoy, Baruch. ¿Debemos utilizar la sangre de Jesús o de Yeshua como un arma? A manera de introducción, quisiera brindar un comentario sobre el porqué del tema. Aplicar la sangre de Jesús en oración es una enseñanza común en los círculos evangélicos pentecostales y carismáticos. Cuando la gente habla de aplicar la sangre de Jesús en oración, se refieren a la práctica de reclamar el poder de Cristo sobre ellos mismos y sobre cualquier problema, usando la frase «aplico la sangre de Jesús». Un ejemplo sería «aplico la sangre de Cristo sobre mi familia, mi trabajo, mis pensamientos o mi enfermedad». Muy importante. Y sé que este tema será controversial, pero aplicar la sangre de Cristo no tiene base clara en las Escrituras. No vemos a nadie en la Biblia aplicando la sangre de Cristo bajo ninguna circunstancia. Quisiera decirte esto, Baruch, antes de darte la palabra. No estamos negando el poder redentor de la cruz, ni del derramamiento de la preciosa sangre del Mesías. Eso es algo fundamental dentro de nuestra fe. Pero queremos orientar a la gente para que no basen sus oraciones en tradiciones generadas por ideas o inventos del hombre. Siempre debemos basar todo lo que hacemos en la Biblia. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios iniciales. Estoy de acuerdo con lo que dices. En primer lugar, vemos que la sangre es importante, en cuanto a lo que acabas de mencionar, con el propósito de redimir. Lo vemos en la historia del Éxodo, y la historia del Éxodo también se relaciona con la cruz, porque Él fue crucificado en la Pascua. Vemos que el Mesías entregó su vida como un paralelismo al sacrificio del Cordero. Y volviendo a Egipto, Dios dijo, miraré la sangre. Y esa sangre, tal como el Mesías lo afirmó, su propia sangre, tiene que ver con ratificar el nuevo pacto. Así que la sangre es un elemento de máxima importancia, pero en cuanto a aplicar la sangre, no hay base bíblica. Creo que se pretende aplicar la sangre como un as bajo la manga ante cualquier problema o adversidad que pueda surgir. Pero no debe ser así. La sangre del Mesías es preciosa, valiosa y poderosa, pero debemos tener cuidado de no usarla de una manera que no tiene un respaldo bíblico. Correcto, muy importante. Ahora, luego de tu introducción, vamos a desarrollar más el tema. Como dije, no estamos negando el poder redentor del derramamiento de la sangre de Jesús. La Escritura es clara en Efesios 1:7, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Su sangre y solo su sangre nos redime y salva. Sin embargo, miremos las Escrituras cuidadosamente para aplicar el contexto correcto de un modo que agrade a Dios. Apreciaría tus comentarios, Baruch, porque mucha gente, y yo era uno de ellos, debo ser muy honesto. Hace mucho tiempo yo también caí en esto. Acostumbramos a aplicar la sangre, incluso sobre nuestros hogares, trabajos y sobre cualquier cosa, debido al ejemplo de la Pascua en Egipto, donde se aplicó la sangre sobre los postes de las puertas. ¿Qué respondes a la gente que lo hace por esa razón? Bueno, debo decir que la sangre en Egipto se usó con un propósito de redención. Produjo un pacto de redención que nos dio la capacidad de establecer una relación con Dios. Y en cuanto a la sangre del Mesías, ella nos abre una relación eterna. La Biblia habla en Hebreos, en el capítulo 9, de la redención eterna que tenemos por medio de la sangre del Mesías, afirmando que es superior a la de ovejas, cabras o corderos. Entonces, la sangre, como bien dijiste, es un elemento importantísimo, pero aplicarla sobre un trabajo o aplicarla sobre un problema, aplicarla sobre una relación con alguien,
Realmente son cosas que no tienen base bíblica. Creo que se ha convertido en una especie de tradición dentro de algunos segmentos de la comunidad de creyentes. Uno de los objetivos de nuestra organización, y por lo cual trabajamos tú y yo, es profundizar en la palabra de Dios y ver qué elementos hay en mi vida y quizás hasta en mi teología, y estoy hablando por mí mismo en este momento. ¿Qué hay dentro de mis creencias que no son sana doctrina? Quiero sacar eso de mi vida. Nadie es perfecto y nadie tiene una doctrina 100% precisa, por lo que queremos enfatizar la palabra de Dios para que se produzca una pureza espiritual y teológica, tanto en nuestra mente como en lo que enseñamos. Amén, muy importante. Una vez más, vamos a hablar sobre la importancia de la sangre y de cómo se debe aplicar correctamente según la Biblia. Hebreos 7:27. Quien no necesita diariamente, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primeramente por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es algo de lo que hemos hablado en otros videos. Algo común en la misa de la Iglesia Católica es que ellos constantemente crucifican al Señor. El derramamiento de su sangre fue hecho una vez y para siempre. Tus comentarios. Sí, una palabra enormemente importante en el idioma griego es esta que se traduce como una vez y para siempre. Nos habla de la suficiencia de la cruz. Dos cosas debo decir aquí en cuanto a la suficiencia de la cruz y en cuanto al derramamiento de la sangre del Mesías. No vemos, como algunos enseñan, que el Mesías interceda con el fin de preservar nuestra salvación. Esa es una herejía. No existe tal cosa. El ir a la cruz, el derramar su sangre, el resucitar de entre los muertos, todo eso confirma que tenemos salvación y que la obra fue terminada. ¿Qué dijo en la cruz él? Consumado es. Así que no hay tal cosa como preservar nuestra salvación. En segundo lugar, y mencionaré su nombre para que puedan verificarlo, John MacArthur tiene un problema grande con respecto a la sangre, porque él enseña que la sangre es simplemente un término para referirse figuradamente a la muerte del Mesías. Entonces, para él, el derramamiento de la sangre es sinónimo de muerte. Esto no es bíblico y te diré por qué. Si los hijos de Israel hubieran sacrificado el cordero de la Pascua y eso hubiese sido todo, si lo hubiesen matado y comido, pero jamás hubiesen colocado la sangre en sus dinteles, Dios no hubiera visto la sangre y eso es lo que él quería ver. Así que es muy incorrecto decir que la sangre simplemente es sinónimo de muerte. No, obviamente están relacionadas, pero son diferentes. Y la sangre es el elemento clave, como hemos dicho varias veces, para la redención. Sí, el sacrificio implicaba la muerte, pero la muerte no era suficiente. Se tenía que aplicar la sangre correctamente sobre el altar, en la mayoría de los sacrificios, y en los dinteles de las puertas en el caso del sacrificio de la Pascua. Entonces, apropiarnos de esa sangre para la redención es obligatorio, específicamente la sangre de Cristo. Amén, gracias. Lucas 22:20. Asimismo, tomó también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Tus comentarios. Un término importante aquí es el nuevo pacto. Hay elementos importantes en cuanto al nuevo pacto y me refiero a lo que registra Jeremías en el capítulo 31, las bases del Antiguo Testamento para el nuevo pacto, que es un pacto de perdón. Solamente por el nuevo pacto nuestros pecados son perdonados. Y no solo perdonados, sino que hay una propiciación por medio de la sangre que es todo suficiente. Y así los pecados son erradicados. Ya Dios no ve más nuestro pecado. En segundo lugar, y esto es algo que me reconforta muchísimo, Él dice: ya no recordaré sus pecados. No es nada más un pacto de perdón, sino también un pacto de olvido. Dios promete, con base en este nuevo pacto, olvidar nuestros pecados. Insisto, esto me brinda gran consuelo y confianza, porque cuando me presente ante su tribunal de juicio, y me refiero específicamente al momento de entrar al reino de los cielos, que será el reino de Dios al final, Él ya no verá mis pecados,
Él ya perdonó mis pecados y no los recuerda más. Entonces, ¿qué verá cuando me vea a mí o a cualquier creyente? Esto no es exclusivo de nadie, sino que es algo común para todos. Él verá la justicia de su Hijo, imputada a nosotros, todo como resultado de su sangre redentora. Muy importante, y me encanta esto: mi sangre que por vosotros es derramada. Amén. Primero de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como plata u oro, de vuestra conducta sin rumbo, recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya hablamos de esto hace unos minutos, pero ¿podrías comentar algo más? Solo una cosa. Noten que dice que fueron redimidos de vuestra conducta sin rumbo, y así es nuestra vida. Cuando tomamos decisiones sin la guía de Dios, no habrá propósito alguno en cuanto a su voluntad. Somos redimidos justamente de esta conducta sin rumbo y sin propósito que es natural en nuestra mente y pensamientos, para que podamos servir a Dios. Y todo esto se produce gracias a la preciosa sangre del Mesías, el Cordero que se ofreció a sí mismo, sin pecado, sin mancha ni contaminación. Y lo alabamos por eso. Siempre debemos poner el énfasis de nuestra redención sobre la suficiencia de la obra del Mesías cuando fue a la cruz el día de la Pascua. Hebreos 9:12. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tus comentarios. Así es, un gran versículo. Y el énfasis está, además de que fue una vez y para siempre, como habíamos comentado, en que es una redención eterna. Eso me brinda seguridad. Insisto, no tiene nada que ver con obras que yo haya hecho, sino que tiene que ver con lo que Él hizo cuando entró a ese lugar por su propia sangre, todo suficiente por la eternidad, con el fin de comprar para nosotros esta redención. Toda la gloria y la honra para Dios. Amén. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes, y si bebieren algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Debemos aplicar bien esta escritura porque algunas personas, al practicar la guerra espiritual, insisten en aplicar la sangre de Cristo sobre la gente, pero de nuevo, no hay evidencia bíblica de eso. Pero lo que sí dice la Biblia es que en su nombre, en el nombre glorioso y poderoso de Yeshua, hay autoridad. Tus comentarios. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y quisiera agregar un punto más. Cuando dice en mi nombre, sí, hay poder y autoridad en ese nombre, Yeshua, Jesús, Jesus, o como le digan en tu idioma. Pero en mi nombre es también una declaración muy significativa porque significa además en mi carácter. Esto me recuerda a otro video que grabamos donde comentamos que los líderes deben ser un ejemplo del carácter del Mesías, demostrándolo y viviendo de acuerdo con el carácter del Mesías. Hay poder y autoridad cuando demostramos el carácter del Mesías. La única manera como podemos hacerlo es si hemos sido hechos nuevas criaturas por la redención que viene por su sangre. En mi nombre habla específicamente de hacerlo en su carácter. Correcto, gracias. Una escritura similar en Lucas 10:19. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Creo que algunos pastores, como hablábamos en aquel video, Baruch, se olvidan que la autoridad y el poder no vienen de ellos mismos, sino que es el poder que Yeshua nos otorga. Como dice aquí claramente, Él nos da su autoridad. Sin Él, no podemos hacer nada. Tus comentarios. A mí me encanta este verso y recuerdo que hace varios años me pidieron dar una enseñanza sobre este pasaje del Evangelio de Lucas. Yo había ido a una reunión en un pueblo de Israel llamado Benei Barak, donde le pregunté a un maestro, quien era y sigue siendo un rabino, aún está vivo. Le dije, quiero preguntarle algo.
Si Dios dijera, les doy autoridad de pisotear serpientes y escorpiones, ¿qué significaría eso para usted? Porque me parecía una frase interesante. Él dijo, para mí el significado es simple, pero para mí no lo era, así que le pregunté, ¿qué significa para usted? Él dijo, las serpientes generalmente están fuera de la casa. La gente es atacada por serpientes en el exterior, pero los escorpiones son mucho más peligrosos. Si estás afuera, ellos huyen de ti, pero en el interior de la casa, los escorpiones pican a la gente. Cuando nos dice, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, esto significa que nos da autoridad en todo lugar, tanto afuera, en público, y también adentro, en lo privado. Él nos da sólida autoridad. Aquí está la clave, autoridad sobre el enemigo. No importa dónde esté el enemigo, tenemos autoridad sobre él en su nombre, cuando servimos a Dios y somos llamados para sus propósitos. No cuando estoy haciendo lo que quiero, mis deseos, planes y objetivos, lo que muchos llaman mis sueños y mi destino. Nada de eso. Solo cuando somos fieles a sus propósitos. Amén, gracias. Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Muy importante. Muchos hacen énfasis en resistir al diablo, pero olvidan esta primera parte. Sométanse a Dios, que es tan importante. Tus comentarios, Baruch. Esta sumisión a Dios nos da el poder para hacer justo eso, huir. José huyó de la tentación. Cuando huimos de la tentación, sometiéndonos así a Dios, es cuando podemos experimentar esto de que el diablo huya de nosotros. Y recuerden que el diablo es un término griego del cual procede la palabra diabólico. Él es astuto y engañador, por lo que solo sometiéndonos a la voluntad de Dios, tendremos discernimiento para reconocer sus diabólicos planes para engañarnos. Gracias. Ahora, para cerrar, ¿debería un cristiano ser consciente de todo lo que la sangre y la muerte de Cristo ha logrado por nosotros? Absolutamente. ¿Debería un creyente estar agradecido por la sangre y la muerte de Cristo? Por supuesto. ¿Necesita un creyente recordarle a Dios la sangre y muerte de Cristo cada vez que ora? No, según la Biblia. No es necesario aplicar la sangre de Cristo para derrotar a Satanás. Él ya ha sido derrotado, muy importante, y si nacemos de nuevo, Satanás no tiene más poder sobre nosotros que el que Dios permite para su propósito y gloria. Ya hemos sido liberados en tiempo pasado del poder de las tinieblas y trasladados en tiempo pasado al reino del Hijo de Dios. Colosenses 1:13. No hay necesidad de aplicar continuamente la sangre. Sin embargo, podemos usar tantas herramientas que el Señor nos da, como el poderoso nombre de Yeshua. Te daré la palabra para tus comentarios finales, pero desde mi punto de vista, solo quiero compartir que muchísimas personas que aman al Señor sinceramente, a veces hacen esto de aplicar la sangre por distintas razones. Insisto, decimos esto en voz alta. Todos estamos aprendiendo a diario de la palabra de Dios. Y el objetivo es guiarles a lo que nos instruye la palabra de Dios, de modo que le agrademos en todo. Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Ciertamente, la sangre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías, que fue derramada por nosotros en la Pascua, es poderosa. Su sangre es el fundamento de nuestra redención. Y no solo una redención temporal, ni solo una redención física, sino una redención eterna. Esa palabra eterna se relaciona con el reino de Dios. Hemos sido redimidos de este mundo, ya no pertenecemos aquí. Nos hicimos una nueva creación gracias a esa redención, por medio de la cual somos ahora miembros del reino de Dios, familia eterna de Dios en su reino. Son las mejores noticias, y todo se debe a la sangre del Mesías. Comprendamos lo que la sangre del Mesías produce, su objetivo, lo que ella logra en nosotros, y tengamos cuidado de no aplicar esa sangre en maneras que la Biblia no nos enseña a hacerlo. Queremos ser personas que reflejan verdaderamente la autoridad de la palabra de Dios, y no que la violan debido a alguna tradición humana, o porque es la manera como aprendimos de alguien más. Así no actúa un hijo de Dios.
Estamos atados a conducirnos en obediencia a lo que nos ordena la Biblia hacer y a no hacer. Maravilloso, bien dicho, Baruch. Nuevamente, hermanos y hermanas, todo esto lo hemos compartido con amor. Oramos que esto les haya bendecido y que todos tengamos más hambre de la palabra de Dios, porque hay muchísimo que podemos aprender de ella cada día. Gracias por tu tiempo y por esta enseñanza tan importante, Baruch. Debemos aprender a hacerlo todo bíblicamente, como nos instruye la palabra, para bendición nuestra y para agradar a Dios. Gracias, hermanos y hermanas. Recuerden suscribirse al canal de Amarás a Israel para ayudarnos a difundir más y más las enseñanzas de Baruch alrededor del mundo. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia. Gracias por acompañarnos. Shalom y que Dios les bendiga. Shalom and God bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.